El progresismo ha tomado el poder judicial del Perú. Mi saludo a todas y todos los peruanos. Ella es Yanet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial del Perú, y utiliza el término todas y todos para saludar, pese a que ya la ley 32003 ha establecido que no hay ninguna obligación de utilizar el desdoblamiento, como se llama esa práctica, sino que de existir una palabra que abarque a los dos sexos, se utilice esa en lugar de el desdoblamiento. Lamentablemente, esta forma que es distintiva de los progresistas está siendo utilizada por algunas autoridades del Poder Judicial, que demuestra haber sido adoctrinado con estas ideas que son totalmente contrarias a la cultura peruana, a la tradición que nosotros tenemos. Veamos ahora cómo recorta una frase histórica porque mencionan a Dios. En alusión a las palabras de don José de San Martín, recordamos que la libertad se afirma por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de la causa que se defiende. Doctora, la frase completa era por la justicia de su causa que Dios defiende. Así nos lo aprendimos todos en el colegio. Aquí vemos a San Martín, que tuvo que mencionar a Dios a pesar de ser masón, porque la cultura del Perú lo exigía. Es decir, a pesar de que él era un masón, tuvo que mencionar y respetar la cultura católica del Perú. No vemos que eso esté pasando con los actuales jueces progresistas, que lejos de adecuarse a la cultura peruana, traen modas, traen conceptos del exterior para quererlo implantar mediante su trabajo judicial, lo cual es totalmente contrario a lo que debería hacer un juez. Ya lo dijo el famoso juez Sir Edward Coke, uno de los padres del common law inglés: el derecho es el sentido común de la comunidad. El derecho, las normas, las leyes, las sentencias deberían ser fácilmente entendibles y lógicas para la cultura de un pueblo. Como es común en los progresistas, la doctora Yanet Tello parece admirar a Vizcarra, que implementó muchas medidas progresistas, se conduele de los delincuentes, pobrecitos los delincuentes, y también tiene un discurso de victimización. Estuvo condenado más de 17 años sufriendo esta penitenciaría en Chayapalca. Recién en la década del 90 hubo una jueza mujer en la Corte Suprema del país. A continuación vamos a escuchar el discurso victimista del feminismo progresista. Actualmente, en la Suprema, a las trabajadoras no se nos permitía laborar en la relatoría. A mí, un juez supremo de la Sala Penal Transitoria, que recién se había creado en 1985, me señaló con la mano y le preguntó al relator: ¿y esa señorita qué hace aquí? Que acabe su trabajo rápido y se vaya. Aquí no trabajamos con mujeres. Vemos pues aquí el resentimiento típico de los izquierdistas. Creo que la impartición de la Administración de Justicia con el enfoque de género es una obligación. Y llevan sus frustraciones personales a la gestión pública. Hemos estado escuchando a la autoridad máxima que regirá los destinos de nuestro país señalar que van a revisar las normas que, entre otras, han sido llamadas leyes pro crimen, porque las modificaciones de la ley de extinción de dominio para patrimonio ilícitamente obtenido aquí interfiere con el poder ejecutivo. Han significado un retroceso en la lucha contra el crimen. Ver políticas públicas tampoco es función del Poder Judicial. Además, defiende leyes que son totalmente contrarias a los principios del derecho penal. Esta modificación normativa presenta un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos. Condicionar la extinción de dominio de bienes de procedencia ilícita a procesos penales que pueden prolongarse indefinidamente durante años significa, en términos prácticos, viabilizar la impunidad económica para que los testaferros licúen, transfieran
y oculten el dinero mal habido. Y aquí la vemos tratando de pensar como fiscal y no como juez, como ministro de justicia y no como juez. Un juez y una jueza son independientes cuando pueden resolver los procesos a su cargo libres de presiones políticas o de cualquier otra índole. Perdida esa independencia, la judicatura quedaría subordinada al poder político y las ciudadanas y ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, quedarían sin defensa frente a los abusos de poder. Ella se mete en otros ámbitos, pero nadie que se meta al poder judicial. En los últimos meses hemos visto con preocupación cómo se han presentado denuncias contra jueces y juezas que ejercieron el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Vale recordarlo, el control difuso no es una invención de los jueces. El control difuso está reconocido expresamente en el artículo 138 de la Constitución, pero discrepar con una sentencia no puede ser justificación para despojar del cargo a quien la emitió. Es un derecho fundamental del juez y de la jueza a ser independiente y no ser destituido por su criterio jurisdiccional. Bueno, aquí vemos que se está metiendo en las funciones de la Junta Nacional de Justicia. O sea, para la doctora, los jueces deberían ser gente que no tiene control, que nadie los puede denunciar, que no están sujetos a una revisión, a una fiscalización. O sea, todopoderosos. Ahora, ¿cuál es el problema de que se dé el enfoque de género en la administración pública? Que lamentablemente no tendremos a gente que llegue solo por mérito a los altos cargos. Es decir, si una mujer tiene el mérito, debe llegar a los altos cargos por ese mérito. No porque fue mujer y porque hay que darle apoyo, porque son los mejores cuadros. Nosotros, la ciudadanía, necesita que en esos cargos estén los mejores. Sea hombre, sea mujer, eso es indistinto. Eso no importa. Lo importante es que sean los mejores en cualificación. No con ayudas, no con prerrogativas adicionales que se les da en estas ideologías, con estas ideologías, ¿no? Como el enfoque de género. Ahora, ¿la doctora habrá llegado sin ninguna ayuda del enfoque de género a ese cargo? Habría que verlo, ¿no? Porque en realidad lo que hace el enfoque de género es poner en duda si es que las mujeres que están en los altos cargos llegaron allí con ayuda del enfoque de género o por un verdadero mérito. Bien, y para finalizar les quería mostrar este cuadro donde están los tres poderes del Estado, ¿no? Los tres que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Felizmente, ya en el Ejecutivo no tenemos gente que promueve el progresismo, como lo fue Vizcarra, como lo fue PPK, en su momento Ollanta, ¿no? En teoría, porque Keiko también a veces no tiene carácter y cede. Pero podemos considerar que el Ejecutivo está limpio. El Legislativo también, ¿no? Porque solamente de progresistas tenemos ahí ¿cómo se llama ese? Nieto Montesinos y su grupo. Llega a ser cierta cantidad, pero no son determinantes para sacar normas de tipo progre. Pero el judicial lo tenemos con la señora que ha demostrado, como ya vimos, que es progresista. Y desde su poder judicial está atacando los dos flancos. Está atacando a la presidenta, ¿no? La está hostigando, pese a que debería ser imparcial en temas de generación de normas, y también al legislativo, porque tiene que ver con las leyes pro crimen, etc. Entonces, no está manteniéndose en su ámbito. Y además está defendiendo a aquellos jueces que con el pretexto del control difuso y del control de convencionalidad han incurrido en desacato a las normas expresas, ¿no? Algo que en el derecho penal se conoce como prevaricato. Es decir, que con el pretexto de hacer control difuso han desobedecido leyes expresas, claras, texto expreso de la norma. Entonces, este problema, aquí tenemos metido al progresismo y desde aquí pueden comenzar a ganar terreno. Hay que estar atentos. Muchas gracias amigos, ojalá que este video les haya abierto los ojos para enfocarnos en este punto, en el Poder Judicial. Gracias.